una llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. Copiloto Capitán Ramiro Brett, copiloto Vanessa Leer, azafata ave conosco Angie Dirks, e bom announcer Armenta Cedric Trump, nos quer donabo e bombini para nos vai Tailândia, Bangkok, essa é hoofdstad. Tailândia é país de sureste Ásia. Está conhecido na sua praia tropical, palácio real, opulento, ruína antigo e templo ornamento que exige figura de Buda. Na Bangkok, a capital, paisaje de cidade ultramoderno, que lanta na banda de comunidade tranquila, banda de canal e o templo icônico de Wat Arun, Wat Po. Ok, excelente visão. E o templo de Buda Esmeralda, Wat Prakau. E o resort de beach cerca de isla inclui Bullicioso, Pattaya e o moderno Hua Hin. Então, capital Bangkok, na moneda da Thai Baht. So, Thai Baht. Yes. Thai Baht é equivalente a 30, Thai Baht a 30 cent americano, dólar. Na official, Nang basta kita fun fact di essay, nang plaka ting temples nang di Bangkok, di ba je? Nang official language sa Thai, nang rate Maha Vira Longkom. Okay, ito kaya natin bom. Nang populasyon ta 71.7 milyon na 2022 segundo World Bank. Na area code ta plus 66. E nang dia com nang award quando bisa descobrir, eu não sabe, está bastante, pessoal. Tailândia está famoso de algum lugar natural mais impressionante, particularmente seu beach e isla. Vuelo para Tailândia Kono sa llega, Big? é Maleta na bakla. três stop. Oh. Bota by Aruba, Fort Lauderdale, Aha. bota by Fort Lauderdale, Boston, Okay. e de Boston bota sali para Abu Dhabi, e de Abu Dhabi bota sali para Bangkok. So, Oh, wow. custo mais barato que o Pahaya para vai Tailândia, Bangkok, tá 1.192 euros Okay. para ticket para vai. Damn. Essa aí tá nos informação a ver manita de cidade de Bangkok. Nossa, aqui não, polêmico. Sige pa, pia papá. Não, mas quero para tu pôr me regalo, você tem me regalo, você aí tá polêmico. Tame di biyahe tayo bisawa ki lugar na boso porque da biyahe aqui na Tailândia tem roupa opção na maquis tem capital e para fora de capital e biyahe aqui prometo que boso tayo wag tem pantalla mientras ta play se llama Eki Resort and Spa. Ese está el nombre de prometo. Me esperas aqui Você tá querendo uma? Qual lugar? Bangkok? Ya me tayo bisawa una, pues no quiero para bypass a encima pasar. Adi. Y este queda, el Eki Resort se encuentra a 5 minutos a pie de la playa de Pantong y a 19 kilómetros de la ciudad de Phuket y a unos 40 kilómetros del aeropuerto internacional de Phuket. Las modernas habitaciones del Eki Resort cuentan con un suelo de baldosa y con iluminación cálida. Cada habitación también cuenta con aire acondicionado y baño nice. privado grande. Oh, wow. Sofá, cama, un minibar y se proporciona servicio a la habitación. También tenemos como servicio el Kit Kitchen, que sirve platos locales o internacionales también y abren todo el día y viene con un bar completamente surtido. Se puede disfrutar de deliciosos cócteles, aperitivos con una Wow. impresionante vista de la puesta del sol al fondo en el Key Sky Lounge de la azotea, que es el que están viendo justamente ahora. I like it. Love Este, it. Wow. este es mi Muy vibe. bonita. Open. Você tá querendo Wow. Bangkok, bem? Nice. Che. Open nice. Wow. Esa aquí está parte de lo que también era The Key Resort. También nos está lo que te llama The Quarter Shao Playa by UHG. Y se encuentra en Bangkok a 4 kilómetros del Wat Arun y ofrece alojamiento con piscina al aire libre, aparcamiento privado, jardín y terraza. Este es un hotel de 4 estrellas y alberga un restaurante que ofrece habitaciones con aire acondicionado, wifi gratuito y baño privado. También tenemos un alojamiento que ofrece un club infantil
y también de servicio de habitación, organización de excursiones para los huéspedes. También dicho hotel se encarga de agendarte ciertas actividades. También tenemos el desayuno, está disponible toda la mañana e incluye de buffet americano y asiático. El Quarter Shop Raya ofrece un parque infantil y puedes jugar al billar, al tenis de mesa en dicho alojamiento, y alquiler de coche también lo tienen como servicio disponible que Luxurious. ofrece dicho hotel. I like it. Tremendo. Yeah. Het hoop je luxurious. Essa aqui tá 400 e pico florim para noite. I was Wow. just gonna ask. Yeah. Oh, okay. É okay. promé com uma mostra, tá em total para 4 dias, não? Mas pone já viernes, passar ali já março, tá 1.500. Em Okay. total, não, No, tá mal. not bad, not bad. Sí, porque vai, você me sabe porque na Island também, não? Bande Sim, sim, beach. sim. Sei pari ko nang kumiting pa kubo pa hasin na Thailand. So biso boting lot of these small islands. Boting a Fifi Islands adventure day trip with sea view lunch, that inclui comida por solamente $86 per persona. Dami boting e Pangang Bay Sea Cave Canoeing and James Bond Island. By the way, natin yung James Bond Island kubo pa Wow. bisita tami. Pa solamente $90. E também babahasi tem outro kinang ko tabi sa luxury small group Fifi Sunrise from Phuket. Dus een naam bata experience full on sunrise Aynang. early aha. Maar Okay. solamente $100 Wow. Not bad at all. Ting Bonito. tanto tours ko ting. E by the way na un hopi bong fun fact. Na Thailand tame tinga eSIMs nang kubo po purchase mane pa 7 dia pa 10 dia plan una bot vai ta conectar ku internet wherever you go. Ano ko ba? Dus you also have that possibility kung bubuza e eSIM nang pa solamente $9 Porque pa 10 dia Wow. e boting internet Unlimited. unlimited. Wow. Sa ita bong important thing, you know, we all want to be connected wherever we go around this world. Ting a possibility pa bo purchase un eSIM online. Dami outra atividade que me based aqui nang kubo po hasi na Phuket ta e ATV plus zip line. So this is for the adventurous people Inatame who, tin tuk-tuk. yeah, Sí, who want to do these adventurous stuff. Mane Ami, I love the Ami ATV. Mi lo que hasi is zipline for sure. Bubahasi say pa solamente $86. That's some of the things. Bom. Pero tin tanto ko bubahasi na Thailand. Imdikere Angie must have some other things that you can do and Sí, Nightlife. we didn't know. correcto. Nós estamos para parte de noite. Me tá começar com o lugar que se chama Illusion. Illusion é colossal structure com 3 diferentes rooms. Anto kinananda featuring mas tanto international DJs, live acts e hip-hop shows. E também tem underground sets. Essa aqui tá, eigenlijk é lugar aqui por aguanta total de mais de 5.000 pessoas. E também VIP tables de ongeveer 300 pessoas. Dus essa aqui tá Illusion, tá abrir voor de acaba no bord de noite, até 4 de madrugada. Wow. E também boting Moon Bar Bangkok. Mhm. Se você quiser aqui, eigenlijk é full manier over riba e rooftop. Quite tempo. Anto Moon Bar ting e nombre aqui para sobre eta de World Top 10 Rooftop Bars. Essa aqui tá junto eta merge com Vertigo Restaurant e essa aqui por sinta ongeveer 61 floors above the city. Dus boting assina bonito view de Turcos Aya Banda e na meu aquamasting boting CRU Champagne Bar. Mhm. Também tá na rooftop. Me tá a maioria de bar tá rooftop. Isso aí tá coisa de Bangkok. E tá croning the Sentara Grand and Bangkok Convention Center at Central World. Oh, wow. E essa aqui tá de 59 verdieping. Hopi alto. Yes. E outro que tem nome peculiar tá Nana Plaza Bangkok. Essa Nana aqui tá Plaza. essa aqui tá outra Once a Shopping Center. Esta 3-story entertainment complex e Red Light District. E você aqui mawag tamig parse Ibawag. ko na Bangkok, boting a world largest Chinatown. Sim. Not entre China, outro. pero na Bangkok, Na Thailand. Bangkok. Nanting the world largest Chinatown, kutayama Jowarat. E também nós me também dou par de tips para a vida noturna de Tailândia, mirando que essa aqui está full diferente do que eigenlijk a nós está acostumbrado com. A vida noturna da Tailândia está legendário e para você estar mais safe, eigenlijk tu caminho com o Bible mais safe. Para você nanting ta hopi conheci a yanang panang por spike bo bebida pero mirando ko ayanang kinanta conheci ko bota haya buckets de cerveja ayanang bota haya buckets de bebida
Dus het vira mais fácil para gente por passar e tirar algo de dia. Dus para botar hopi atento nessa aqui Of e course. ayanan e bouncer na nota assim, wega. So, você tem hopi cuidado e nesta hopi sério cuidando também para sobre e bouncer na echt nota assim, wega. Pero ja, if fiesta na kita bem curioso não. E algum ja mirando que tá novo para estrangeiro não. E também nan kinanta bisa ku e bouncer na Tailândia nota mishi rond. Tem que dar que bebida na dembaki e a fiesta na de boto na Tailândia é porta peligroso. Mirando que a maioria tá com bisa open bar. E também se botar bebida assim na hopi, bono tá conheci na Tailândia, botar hina nang kutok tira bisa e nan por scambo easily. Of course. E também lo que tá hopi conheci pa nang ta e bar top scam. Dus e também manhã você sabe não tá gusta pickpocket. Dus começar tá hopi cuidadoso com esse. Professionals. Correcto. Professionals. E também começar tá hopi alert pa sobra na Bangkok ting hopi dama nang bonita. The lady boys. Wala ba bisa lugar yung massage ko happy ending. Say namin ting hopi po. Sim, tem hopi. Oh, you was waiting for that woman. Sim. Mas ting hopi. Makina ba mencionar Não, me não mencionar. Pero se babai na Nana Bangkok, Aha. e não Pero batine babae. caba. Sim, Sim, é hopi grande. Você tá 3-story entertainment complex. Entertainment complex. Hey, but nandata sa ku Red Bull originate na Thailand. Wow. Yeah, super popular around the world. The caffeine-packed Red Red Bull Bull te da energy alas. drink, known as Kraitang, was created in 1976 in Thailand and has been a popular brand within the country ever since. Fun fact. Emitting just 3 fun fact também que Thailand is called the land of smiles. I wonder why. E também nanda bisa que Bangkok's airport is said to be haunted. Uh-oh. See? E também astrology, Won't forget away na airport tampoco. astrologia, folclore e crença espiritual tá widespread in Thailand. Wow. Thailandês, pilincha foto ko lang sa airport. Ai, velho. Ibos nandata sa ku nanda play a national anthem. Mibo on hear that. National anthem nanda play it twice a day. Nanda play 8 di manhã e também después na 6 di manhã. Pamela do pecho ko ikaw. Yeah. Ay! So 8 o'clock in the morning and I- 6 o'clock in the it says- morning you hear the national anthem. It's on the television and also on the radio. You hear it. Oh my God. E também nós tem Entendí, Coqui. Vale, se acaba. ¿Cuál? Ve el mensaje que mandaron. No. Lorio. nós tem Sige, oyendo. Buti mas facts? No. No, Nada mucho opinar. Amiting comida típico também Oh, de. yes, let's get into the food. Sí. Para mí que não está stop de viaje não. Pad Thai. Ok, Desea para mí. uno de los platos de la cocina tailandesa que más popular se ha hecho en el occidente consiste en Wala de Pad Thai. Pad Thai. tallarines. Ajá. Lo que Bek, pasa es que otro estoy día ciego. nos Sí, pongan screenshot otro- para nos poderse via no teléfono. Thank you. consiste en tallarines de arroz salteados con pollo. Damn, man, está lejos, estoy ciego. Salud sí. No, Lo ¿qué puedes más? ver Ya aquí. va, déjame Gambas ver. o tofu condimentado con salsa de pescado, salsa de soya, Wow, Angie, vete a truebo, lima, chile y azúcar. Suelen servirse con Cacahuates. cacahuetes Cacahuates troceados por troceados. encima. Tem shrimp tipo lleno, ¿se te gusta bom? Sí, el pad thai es uno de los platos estrella de la comida callejera y vas a encontrar muchos puestos donde probarlo a buen precio, un plato que sí o sí debes comer en Tailandia en tu próximo viaje. Di ko mabahay ko ginas pa yun? What happened? No, basta mita buscar en español. Basta si mina ahiya na Thai, wanda lese. English? Hello? Wanda na English. Kami no So what's sa the Japanese you're not gonna get it in English? Pero bueno, Dito, el Gao Didos, Teo Liu Songwang. Rolito fresco de estilo Thai. Quita rolito. ok, Kwaiteu Rollito. Louis Swan, rollito fresco al estilo Thai. Otro plato de la gastronomía tailandesa que últimamente está muy de moda son los spring rolls al estilo tailandés. Se trata de unos rollitos hechos con un papel de arroz y relleno de brotes de soya, lechuga y otras verduras. Es un plato ligero y refrescante. Seta Kwai Toy Ito Liu man yung Swan. lumpia. Ito man yung lumpia. Inang, they Ku put that sprinkles. no sawa ko nata created and then they gotta put it together. Tom Yung Gung. Dito também um sope de bulado, sope lang da lomba. Sí,
Lanta Morto, dame... Ya va. El avión me va a dejar, Luis. No me dejes. Cuidado, avioneta. Okay. Ajá. Tenemos el Tom Yum Goong, es una de las sopas Thai más famosas, es una sopa picante que se sirve con gambas, chile, tomate, lima, setas y se toma caliente y su sabor es bastante intenso, un plato reconfortante como ninguno. Ahora pica de nulo tienen. Pica de nulo. Que pica arriba y que pica el... Kinamita haya ku los oyentes que han visto que mes hora es que va a Tailandia. Sí, italiano es bonito. Sí, Tom que Ka, esa que está Tom Ka Kai. Tom Cacay, Toma acá. pollo en leche de coco. Esa que está Wow. Vigusa, pollo de leche. Ok, Pollo de leche. ok, cuidado. De no leche vayas- de coco. No cambies el O por la A, no, cuidado. Dios mío. También tenemos el Tom Cacay, es una sopa de pollo con leche de coco. Es un Hola. plato, es también uno de los más famosos de la cocina tailandesa y es perfecto para el frío del invierno, aunque se puede tomar durante todo el año. El sabor de la sopa Tom Cacay es suave y aromático, es una sopa poco picante, lo que hace que guste mucho a los que no están acostumbrados a sabores muy picantes. Esta es Blach. Ya, la mayoría de recetas típicas del Tom Cacay llevan, aparte de pollo, leche en coco, verduras y hojas de lima. También entre cilantro y también tiene una salsa de pescado y zumo de lima. También se suele añadir chiles fritos por encima. Tom Ka Kai. Palong, abre. Felizmente, Pablo. Aceita um de sopa também para lantar com outro que mais aí. Kamet Mag Monhua. Cada vez se vuelve más difícil. Cada vez se vuelve más difícil la pronunciación y la lectura. Esta es la Kamet Monhua. Me ouve ser chicken. Pollo anarcado. Y el Katman Mai es un salteado de pollo con anarcado frito junto con otras verduras. Se saltea en el wok y se alinea con deliciosa salsa, con una deliciosa salsa a base de salsa de soya, salsa de ostras y azúcar. Wow. La salsa recubre y carameliza el pollo con los anacardos, dando como resultado un plato típico tailandés de lo más apetitoso. Las verduras que suelen acompañar al pollo son cebolla y todo tipo de chile, ajo y cebolleta. Pero bueno, esa está... Kita arnacados. Es como un grano, como un Ok. maíz, como un, disculpen, como un... ¿Nuez? Ajá, como una nuez, como un maní. En mijn note. Esa que está som tum. Linda. Som tum. Ensalada picante de papaya verde. Y si hay una reina de la ensalada tailandesa es esta. Es la ensalada de papaya. Se hace aliñando la papa verde y otras frutas y verduras con lima y chile. Todo es con lima y chile para que sepan. Consiguiendo un rico contraste entre ácido y picante. Es una ensalada muy típica y es perfecta para complementar una rica comida al más puro estilo Thai. Yum, yum. Next Yeah, bira... I'm hungry. Kiko Kopi de fácil es un que está para bisa. Es una difícil para bisa de ele. Like Fun- it's struggling. Fung you late. Eso me gusta. Fung you late. Ay, ay, ay. Big. Dale, Cónchale, se me saltó uno, pero bueno. No, nada. Es okay. Helado de durian. Y el helado es otro de los ¿Qué es típicos postres que debes probar en Tailandia. Es muy común el helado de coco, pero hoy vamos a recomendarte otro más atrevido y vendría siendo el helado de durian. Durian es una fruta típica del sureste asiático y a pesar que su olor no es el todo agradable, su sabor es muy rico. Se elaboran helados con esta fruta mezclada con leche de coco y lo encontrarás por las calles tailandesas en formato de helado servido en una tarrina o en un formato de sándwich entre dos galletas o panecillos. Estamos algo extraño, sí, pero ya. Vamos a decir más. Portate minuto Es como la guanábana. Até aquí. Es como la guanábana. ¿Sabes qué tal? Creo que eso es guanábana. en Guanábana. realidad. Pero es gusta coco y banana. Sí, Coco, lima y azúcar. ¿Sabes qué tal? Nam ma brau. Que vendría siendo bebida de coco. Y como no se llegue a dentro de plato ingrediente especial y fundamental es el coco. Coco.
El coco es una de las frutas que más se usa en la cocina tailandesa y una forma de tomarlo es una forma como bebida. El Nam Ma Prao es el nombre que se recibe al jugo de coco conservado dentro del mismo coco. Es una bebida muy recurrente en Tailandia, muy económica y fácil de encontrar en las playas de Tailandia. Y prácticamente en cualquier sitio te servirá para refrescarte en los días más calurosos. ¿Dónde quieres hacer tu última Tiuma? Tiuma? Bueno, sí, Mary, que te pisando. Buenos días, wake up. Com- Bangkok. Come your lit. Sa di Angie, kung sa sakit namin. Come lit. Come you lit. Ok. With the lid. Vea, hombre, creo que este sí como que le hiciste zoom, brother. Pero Cha, al revés. no, él si vos apruebe- pones, si él vos no apruebe pones, ponemos picante. Cha It's Yen, okay, it's okay. helado tailandés. Esto El es cha té. yen es un té tailandés té. que se sirve frío, virtiéndolo sobre todo hielo picado. El té se mezcla con leche, ya sea leche de coco o leche de vaca. Coco o vaca. Ajá. Leche toro. Sabía. Es precisamente leche lo que le da su textura más cremosa. Además, para hacerlo aún más rico, el cha yen se endulza con azúcar u otros endulzantes. En Tailandia, el té cha yen te lo sirven en bolsas de plástico para que puedas tomarlo por la calle. Este mismo se encuentra también sin leche. En este caso se llama chundung yenes. Chung Yung Dennis. Sí, esto es típico comida tailandés, si porque va a Tailandia, está posible, lógicamente está posible, todo está posible, pero va a bom informar. Bom E informar. vai- voorzichtig. E check o doctor também, por bom ser angua. Y manejo gente te pisa. Ah, yo pensé que era la próstata. No lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Es peligroso, dame ng transformer. Botico vai, dia com minha mama lá vai China, Hong Kong, mas não precisa vacunar, não? Botico vacunar. Sim. Ah, sí. Sim. Deve ser. So você tá Busca boa informação Tailândia, Bangkok, informação vai, ja, het wil te laat zien, para Yeah, there's a lot of stops. There's a lot of stops. Isa si for budin sure. day and stop thing, daquele se boto que da. Pero mas siguro esta vale a pena. Pero mi te quedes sowieso, maneno sinos ang malit ng pack up, no Prepara sabay ka. ting un priceless moment iba na for sure. Pero nos sa beanbag din si mom back, no sa biya back. Isso é bem. America has a problem.